caluroso abrazo virtual a nuestra invitada del día de hoy, que nos sentimos muy orgullosos además porque es egresada de nuestra institución. Entonces, Merly recibe un abrazo virtual grandísimo y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muy buenas tardes a todos y todas. Yo orgullosísima de que me hayan invitado a tener este espacio, de poder compartir algunas experiencias y conocimientos. Asimismo, pues yo, como digo, siempre he tenido gran admiración, gran aprecio por mi alma mater. Cada vez que puedo, voy y los visito y me encantan compartir estos espacios de conocimiento con cada uno de ustedes. Y agradecerles también pues, a las directivas del programa, que siempre pues, me han apoyado no solamente como estudiante, sino como egresada, en los espacios tanto de formación como también de comunicación y de formación académica. Bueno, uno de los temas, mejor dicho, el tema que nos convoca hoy es la parte de psicofarmacología. Comienzo con la anécdota y fue elegir el tema. Yo envié un listado de temas que podríamos conversar en este espacio y me llamó la atención y lo cuento como anécdota que yo creo que para no decir todos, la gran mayoría, tenía un gran interés en la parte psicofarmacológica. Y tiene que ver en el hecho que, y eso es una realidad, conocemos y no conocemos. ¿Por qué conocemos? Porque tenemos un método biologicista, fisiológico, hemos ido alguna vez al médico, hemos compartido espacios de interacción humana, de salud, pero ¿realmente qué es un psicofármaco? ¿Cómo asumimos el constructo, el espacio y sobre todo el uso del mismo en la parte de nuestro quehacer psicológico? Entonces de ahí provienen miles de interrogantes, de las cuales esto se vuelve un tema muy interesante. Bueno, yo he querido hacer este espacio, hice como un medio montaje de presentación, pero dije, no, voy a generar mejor un conversatorio y contarles un poquito desde la experiencia que yo he tenido desde la psicofarmacología, tanto a nivel de formación como a nivel profesional. Bueno, ¿cuándo comienzan mis caminos en la psicofarmacología? Comienzan en mi área de práctica clínica, en la clínica psiquiátrica de SNOR, me imagino que algunos lo conocerán. Cuando yo hice mi práctica hace ya tantos años, se llamaba Instituto del Sistema Nervioso del Oriente, en el cual yo llegué a hacer mi práctica clínica. De ahí, el estar compartiendo espacios de formación, espacios de atención, espacios de emergencia y de urgencia, en comunidad terapéutica, donde estaba el psiquiatra, donde estaba la terapeuta ocupacional, donde estaba el nutricionista, el médico general, entre otros profesionales, para la atención de un paciente, teniendo en cuenta un diagnóstico, tanto en la parte hospitalaria como en la parte de consulta externa. En la institución yo hice mi práctica clínica, hice mi parte organizacional y comencé como profesional en psicología. Perdón, Merly, estoy organizando porque tenemos un acceso acá no autorizado. Ok. Y estuve en la institución por casi 9 años, donde hice un plan de carrera.
que me permitió no solamente formarme como psicóloga, sino también formarme desde la multidisciplinariedad y desde la transdisciplinariedad también. Una de las cosas que me tocó primero aprender fue medicamentos. En los primeros pacientes que yo tuve o que tuve acceso, siempre venían con algún tipo de medicación. Llegaban a la valoración por psicología y muchas veces llegaban con algunos síntomas, efectos secundarios, llegaban somnolentos, muchas veces tenían dificultad para el habla, la boca reseca. Y la primera interrogante fue, ¿cómo hago una valoración psicológica cuando tengo un paciente que se le ha administrado un fármaco fuerte y yo puedo hacer una evaluación idónea, una evaluación transdiagnóstica, una evaluación que me permita a mí desde la psicología también ejercer una intervención que no vaya en contra de lo propuesto por psiquiatría o de alguno de los profesionales nombrados al momento. Ahí comienza el viaje mío por la psicofarmacología, conocer, profundizar. Tuve la ayuda de mi mamá, que es médico, y ahí también pude conocer un poco más. Y de ahí aprendí muchos mitos, realidades, creencias, falencias acerca del medicamento. Una de las cosas o una de las creencias que hay acerca del medicamento es que el medicamento, en vez de mejorar, lo que hace es dañar no solamente el organismo, sino la capacidad de respuesta del sujeto a cualquier proceso de intervención. Esto termina siendo una falencia en el sentido que hay muchas enfermedades, y eso lo aprendí yo en mi práctica, como son las esquizofrenias, como son los trastornos bipolares, como son los trastornos depresivos recidivantes, en los cuales se necesita la efectividad del fármaco como coayuda en cualquier tratamiento que se instaure con el paciente. Es lo que después yo conocí como variables covariadas de tratamiento, o en psicología lo llamamos así, variables covariadas dentro del tratamiento psicoterapéutico. ¿Qué tiene que ver esto? Tenemos que tener en cuenta cuál es la interacción del fármaco, cuáles son sus efectos secundarios, pero sobre todo, cuál es el efecto adverso que puede tener dentro de la fisiología y de la manifestación clínica de la problemática del paciente. Nosotros como psicólogos no podemos recetar, eso ya estaría en manos de los médicos, de los psiquiatras, los especialistas en esta rama de psicofarmacología. Pero de nosotros es la cuenta, y eso es una realidad, tenemos que conocerlo. Y lamentablemente, muchas de las personas que entran en interacción, en intervención con un tipo de paciente medicado, no conocen el espectro de acción del medicamento. Así es una benzodiazepina, así es un ansiolítico. Listo, perfecto, lo estamos en familia. Pero ese ansiolítico específico que le enviaron a este paciente que tiene un diagnóstico específico, ¿cuál es el evento, efectos, manifestaciones que pueden afectar la intervención o entrar en controversia o en diferencia desde el tratamiento psicológico? Por eso es importante, y eso es una de las tareas que me correspondió hacer y aún la sigo haciendo, es conocer el medicamento. Esa es una realidad.
Si a usted le llega un paciente con una receta, un medicamento que va tomando por su diagnóstico o manifestación clínica, sea psicofarmacológico o sea de otra índole, usted debe conocerla. ¿Desde dónde la conoce? Desde la evaluación. Desde la evaluación por sistemas, dirían los psiquiatras, pero más desde la evaluación del aspecto psicobiológico o del aspecto médico del paciente. Debo decirles en mi trayectoria que son muy pocos los psicólogos que en el momento de evaluar, de realizar una pesquisa de evaluación clínica, pocos tocan este aspecto. Se centran en un examen mental, se centran en una manifestación clínica, pero pocas veces preguntan sobre la manifestación, la afectación biológica o si están tomando algún tipo de medicamento. Muchas veces el paciente manifiesta que está tomando este tipo de medicamentos, pero dentro de la evaluación o dentro de los estándares de evaluación, lamentablemente no sale. Cuando yo he tenido la oportunidad de dirigir prácticas y estamos presentando los casos o tenemos presentación de casos, cuando yo empiezo a hablar de la parte médica, de la parte biológica, bueno, ¿qué respuesta se dio al paciente? Profe, había que preguntarle. Profe, ¿y eso no lo hace el psiquiatra? Entonces, estamos dejando de tomar información importante que puede ser de gran ayuda en la electividad futura o próxima de lo que es el tratamiento terapéutico. Otra de las cosas que poco se conocen, y eso también lo he encontrado mucho en la práctica, es la forma de tomar el medicamento, las interacciones. Entonces llega un momento en que de pronto hay profesionales de la psicología que empiezan a recomendarle también medicamentos de tipo homeopático. Si nosotros no conocemos la interacción del medicamento real desde el organismo, es imposible que nosotros recetemos algo o indiquemos algo sin saber tampoco la interacción. Ya eso es una realidad. Entonces, muchas veces entran en una disfunción tanto lo medicamentoso con nuevas recomendaciones, o a veces uno ha encontrado, y eso es algo de riesgo y es algo que quiero recomendar desde esta charla, y es importante si el paciente está medicado, el profesional que le recetó la medicación debe retirarlo. Ninguna persona diferente a este debe hacerlo. También me he encontrado esa realidad, y es una realidad en que ponemos en riesgo al paciente. Y hoy en día que hablamos de calidad en salud, de talento humano en salud, que hablamos del sistema obligatorio de garantía de la calidad de salud, una de las premisas es la responsabilidad y la seguridad del paciente. ¿En qué? En el acceso a nuestra consulta. Entonces, cuando algún profesional le dice a este paciente, no, mire, es que es como que este medicamento le está haciendo daño, como que el medicamento está haciendo una interacción que no es, yo creo que lo debe suspender. O yo no creo en el medicamento, entonces yo le receto otras cosas. En la clínica vi muchos casos que se exacerbaron, se cronificaron simplemente porque el paciente dejó el medicamento. Lo dejó sin una indicación y simplemente porque no le servía. Una de las experiencias que yo encontré en ese sentido es que definitivamente el paciente que deja abruptamente la medicación es un paciente que entra en crisis y en una crisis más crónica y aguda que la anterior. Generalmente este tipo de pacientes, y sobre todo en patologías graves y severas, se constituyen una urgencia psiquiátrica, la cual lo preliminar no es tanto el medicamento, sino la internación en el hospital, en el centro, para poder manejar los síntomas
y los efectos secundarios y sobre todo los efectos adversos del mismo. Hay medicamentos, como les decía yo anteriormente, hay que conocer el medicamento. También conocí que hay medicamentos que aunque muchas veces son fuertes, no son fuertes. Es importante que paulatinamente el médico vaya revisando la dosis, la vaya ajustando y cuando ya se ha superado la problemática, debe hacerse de igual manera. Hay medicamentos que no aceptan que el retiro sea abrupto. Y generalmente la manifestación o la respuesta somática de este tipo de pacientes es lo más parecido al craving. O, en otras palabras, a las personas que tienen alto consumo de algún medicamento y se les retira lo que llamaríamos en español un proceso de abstinencia. El medicamento. Algo que también tenemos que tener en claro, y eso lo debemos tener no solamente con los psicotrópicos y psicofarmacológicos, sino con cualquier tipo de medicamento. Y sobre todo en la parte del tratamiento de la salud mental, es que el tratamiento debe tomarse de forma rigurosa, tal y como lo determinó el psiquiatra, el neurólogo o el especialista en medicina tratante. ¿Por qué? Porque si no, generalmente pierde su efecto o el organismo genera una respuesta adaptativa en la cual ya no hace efecto. Razón por la cual, y eso también yo lo vi muchas veces en la clínica, lo he visto en mis pacientes. Cada vez la dosis, cada vez el tipo de fármaco era mucho más fuerte para lograr el efecto. Cuando son pacientes crónicos, siempre la terapia psicofarmacológica será la elección. Cuando son trastornos leves a moderados, dentro de la literatura, la investigación y la modalidad de atención de nuestro sistema de salud, siempre optará por la atención con medicamentos suaves o la parte de psicoterapia a través de comunidades terapéuticas o profesionales de apoyo, que en este caso somos los psicólogos, somos los trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, en las cuales, como le dije anteriormente, se llaman comunidades terapéuticas o hoy en día también ya se les está denominando intervenciones de tipo transdiagnóstico y de transinterventivo o transdisciplina, más allá de las disciplinas, más allá de mi disciplina, en el cual nos tiene que llevar a una psicología de enlace, a una psiquiatría de enlace, donde el paciente se vea no como una persona que tiene un problema, sino es una persona dentro de un todo, una persona dentro de un contexto, una persona que tiene diferentes vivencias. De ahí que la farmacología y la evaluación desde la psicología con este tipo de pacientes debe ser multimodal. Nosotros no nos podemos centrar solamente en las características y en la manifestación clínica del trastorno, sino todo aquello que ha conllevado a el origen, la causa, la manifestación, que haya la presencia del trastorno, que se haya mantenido, si hay una predisposición de tipo genética, de tipo familiar, cómo su contexto colabora, contribuye a que se mantenga, a que se dispare o a que en ningún momento se supere la enfermedad, que son ya los casos tremendamente graves, en los cuales la terapia, la opción interventiva no es el fármaco, la opción interventiva no es la psicoterapia, sino la opción interventiva
es el TECAR. El TECAR es la terapia electroconvulsiva con asistencia cardiorrespiratoria. El TECAR es aplicado pues más por la parte médica y lo que busca es, en palabras castizas, reiniciar el cerebro, reiniciar la comunicación sináptica. Pero lamentablemente, así como los fármacos, tiene su efecto secundario. Y el mayor efecto secundario es los procesos de anepsia, de olvido parcial, lacunar, sobre todo de 2-3 días antes de aplicada esta intervención. Razón por la cual este tipo de intervenciones de tipo TECAR, lo que es la última en elegirse o es la intervención de última elección, cuando ni la psicoterapia, ni la intervención por comunidades de apoyo, ni por profesionales de apoyo ha funcionado. Esto se da en casos ya muy graves, muy severos, en los cuales hay resistencia a cualquier tipo de tratamiento. Esta resistencia, y es una realidad, cuando ya existe esta resistencia, significa que ya se ha probado cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de intervención, pero lamentablemente o el cuerpo o el organismo no lo ha aceptado o se ha adaptado ya al medicamento. Y es lo que pasa muchas veces con las personas que tienen consumo de sustancias, llámense psicotrópicas o llámense medicamentosas. El hecho que se aumente la dosis, el hecho que se aumente su consumo, incluso de forma inconsciente para el sujeto, es por la misma adaptabilidad del organismo. Por eso fármacos como la morfina, fármacos como la metadona, medicamentos de amplio espectro, que le llaman, siempre generarán una adaptación, y no solamente la adaptación, sino una dependencia a este tipo de medicamentos. Razón por la cual no a todas las personas se les puede recetar el mismo medicamento, no existe un medicamento todero, ni existe tampoco un medicamento único. Una de las cosas que fueron muy favorecedoras, y yo creo que se las voy a de una vez a dar la cuña, y trato de hacerlo en mis clases y en mi docencia, es los estudios de caso. Los estudios de caso no solamente vistos desde la psicoterapia psicológica, desde la intervención psicológica, desde la intervención multienfoque, de la intervención pluralista, sino también desde otras disciplinas. Cómo evaluamos, cómo miramos, cómo podemos intervenir, cómo podemos generar juntas médicas y ver a esta persona con esta enfermedad, con este diagnóstico, como una persona holística. Una persona con un contexto, una persona que necesita nuestra ayuda y necesita superar la problemática. Otra de las realidades que yo he encontrado, y sobre todo de pocos años para acá, es que lamentablemente creo que nos acostumbramos a las curas mágicas. Y eso va en detrimento, va un poco de lo que queremos hacer desde lo multimodal, desde lo interventivo, porque muchas veces nuestro sistema de salud prefiere el medicamento que puede hacer efecto rápidamente, pero muchas veces no la curación o la superación de la enfermedad. En este tipo de casos hay muchos pacientes que no llegan a la psicoterapia. Hay muchos pacientes que no llegan a nuestra intervención. Y generalmente llegan a psiquiatría, a neurología, llegan a otro médico, entonces siempre la terapia será farmacológica.
En esto generalmente se ha generado una creencia amplia en que lo mejor es el medicamento. Lo mejor es que el paciente tenga su tratamiento profiláctico, tenga un tratamiento en el cual pueda seguir, pueda estar estable, pero ¿y la superación de la enfermedad? La estabilización real de los síntomas. ¿Dónde está? Entonces son pacientes que a pesar de no tener una patología grave o crónica, como hablamos al inicio de esta charla, terminan siendo dependientes de un medicamento toda su vida. No lo necesitan, puede superarse de otras formas, pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Estas curas milagrosas también nos llegan a la psicoterapia, nos llegan a la consulta y el paciente espera una receta, unos tips de cómo intervenir, de cómo superar, porque es que algo a largo plazo que de verdad le estabilice, lamentablemente, en muchos casos no lo creen. La psicofarmacología también hay otra realidad. Y lamentablemente, yo no sé si ustedes han dado cuenta en algunos medicamentos, sobre todo en medicamentos que llaman genéricos, combinan ciertos excipientes con el fármaco original, para no decir de comercial. Entonces, el efecto frente a un comercial o total va a ser mínimo y siempre va a requerir dosis más altas. Y no solamente eso. Otra de las realidades del medicamento, fuera de la que ya les he dicho, es que el paciente no termina tomando un medicamento. Termina tomando 2, termina tomando 3. Después uno ya lo ve con el pastillero. Incluso el paciente le dice a uno, la azul es para esto, la roja es para esto, esta me la tengo que tomar para esto. Porque muchas veces hay que recetar medicamentos para mejorar el efecto adverso o el efecto no esperado de un medicamento ya recetado. Se pueden, por ejemplo, a veces se recetan el omeprazol o se recetan pastillas que puedan diluir o pastillas, medicamentos que puedan diluir el efecto real del mismo. Entonces, frente a la sequedad de la boca, entonces generamos un nuevo medicamento. Si tenemos problemas de vértigo, mareo, entonces se le genera un nuevo medicamento. Entonces ya no solamente es el medicamento, el psicotrópico, no simplemente ese medicamento, el fármaco, sino ya tenemos un botiquín andando. La psicofarmacología, o sea, desde este panorama, esta es como una situación real. Bueno, se me olvidó decir otra cosa. Hay fármacos de amplio espectro. Fármacos en los cuales unos están estructurados, diseñados para cierto tipo de patologías. Pero hay otros que nos pueden servir tanto para patologías de tipo u origen mental como para patologías de origen biológico o de origen médico. Entonces, por ejemplo, encontramos una fluoxetina, que todos conocemos que la fluoxetina son para estados asociados a la depresión, pero resulta que la fluoxetina, por ser recaptador de serotonina, también lo podemos utilizar para tratamiento de las migrañas, cefaleas o cualquier enfermedad que necesite recaptar este neurotransmisor. Entonces, no es raro que muchas veces uno encuentre un medicamento que está siendo recetado para varios pacientes con diagnósticos diferentes, porque acá no se está viendo cuál es el nombre del medicamento, hacia dónde va dirigido, sino la función real del medicamento. Entonces, con esto voy, y a forma de ir concretando,
voy a darles entonces algunas orientaciones sobre psicofarmacología para psicólogos. 1. La psicofarmacología es una ciencia nueva. Comenzó a principios del siglo XX. Se comenzaron con medicamentos suaves. Hablar de medicamentos de psicofarmacología, de patología o de origen mental, se habló o se estableció realmente hacia entre y finales de la Primera Guerra Mundial, donde empezaron las primeras manifestaciones clínicas fuertes subyacentes, aunque con eso no quiero decir que antes no había enfermedad mental, siempre ha habido, el estado de la locura siempre ha estado. Pero digamos que ya hablarse de farmacología tendríamos que hablar a principios del siglo XX. ¿Y dónde se fundamenta? En el periodo entre guerras. ¿Qué es lo que se busca? Cambiar la manifestación clínica, la manifestación conductual de una enfermedad, bien sea física o bien sea mental. En nuestro caso sería enfermedad mental. Esas manifestaciones conductuales las conocemos nosotros como signos y síntomas, que es lo primero que nos relata el paciente en el momento de la evaluación, en el momento de la consulta, y que ya, pues por directriz, aleccionamiento, cada vez que nosotros vamos al médico, y la primera pregunta que nos hace es, ¿por qué solicito consulta? Nosotros empezamos con una lista de síntomas y signos. En la parte mental, en la parte de trastornos, también estamos hablando en el mismo sentido. Cuando hablamos de psicofarmacología propiamente, estamos hablando del tratamiento aplicado a conductas, síntomas, signos, entre otros, que tienen que ver con un diagnóstico, un episodio o un trastorno mental ya configurado. De ahí ya empezamos a hablar de psicofarmacología. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que todo fármaco que se utiliza para tratar trastornos mentales tienen principios activos. De ahí que también se les conozca como psicoactivas o se les conozca como psicotrópicas. Aunque dentro de la jerga, aunque dentro del común, estos dos vocablos se asocian más hacia el consumo de sustancias. Pero es válido aclarar que tiene que ver más con el tratamiento de enfermedades y trastornos. Les decía, el único que puede modificar el medicamento es alguien entrenado en psicofarmacología. En nuestro entorno, en nuestro país, como les decía al principio de la charla, está centrado en el médico, en la parte médica, psiquiátrica, neuro, entre otros. Muchas veces el paciente que llega a consulta y que se le deja como receta o como tratamiento un fármaco, debe tener las siguientes manifestaciones clínicas. 1. Asociada a un estado de ánimo o principalmente a una conducta no adaptativa. Entre más desadaptativo es el trastorno, entre más desadaptativo es la conducta, el medicamento suele ser más fuerte, de amplio espectro y con mayor especificidad. Asimismo, la mayoría de pacientes, sobre todo cuando ya la enfermedad está avanzada, siempre necesitará una combinación de medicamentos. ¿Por qué? Por lo que les explicaba anteriormente. Todo medicamento
tiene un efecto secundario, que ahorita les voy a listar algunos, y hay que contrarrestarlos. Ahora que me acuerdo de esto, es importante que nosotros como psicólogos conozcamos la psicofarmacología para poder hacer actividades de psicoeducación frente a efectos tanto esperados, adversos, como no esperados, porque muchas veces en el entorno de la consulta, en múltiples contextos, muchas veces él lo desconoce. Entonces, asume cuando se presentan todos estos síntomas no esperados o síntomas adversos o efectos secundarios. Muchas veces el paciente asume, y sobre todo entre más crónico, que está haciendo una recidiva de la enfermedad. El paciente siente y muchas veces regresa a consulta para comentar esos efectos secundarios que no tienen que ver con su enfermedad, sino tienen que ver con el medicamento. Por eso es importante que nosotros también conozcamos cuál es ese efecto secundario, ese tipo de medicamento, qué efecto secundario tiene. Para nosotros también podemos psicoeducar y orientar al paciente de cuándo debe pedir consulta, cuándo debe asistir a su control, si lo podemos vincular a un programa de promoción y prevención. Y sobre todo, ver si las técnicas, el tipo de intervención, cumplen con las metas y objetivos terapéuticos asociados no solamente a la sintomatología clínica, sino hasta la estabilización del mismo. Bien. Parte de los neurotransmisores es la parte esencial de toda respuesta del medicamento. Y muchas veces nosotros la conocemos, la obviamos, o no la volvemos a repasar, o la dejamos en el tintero. Y resulta que los efectos, los mayores efectos que tiene un psicofármaco es sobre los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? La acetilcolina, el ácido butírico, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que de ahorita les estaba hablando de esto. Los psicofármacos, la eficacia del psicofármaco depende de cuál es el tipo de intervención que se desea hacer. No tanto del diagnóstico, sino sobre qué neurotransmisor debemos generar el impacto, por decirlo de alguna forma. Un momento se me escapó la palabra. Entonces nosotros no podemos, no, es que está depresivo, entonces vamos a mandarle antidepresivos. No, es que está como, no. ¿De dónde proviene? Lo que les decía anteriormente. El contexto. ¿Es la causa? ¿Es la consecuencia? ¿Es realmente la impresión diagnóstica? Y eso solamente lo podemos identificar en el proceso en que nosotros realizamos la entrevista diagnóstica. Entonces les decía, la eficacia del medicamento se está relacionado con el aumento o la reducción de la respuesta del neurotransmisor. Por eso muchas veces el medicamento no puede elegirse porque sí. A veces cuando uno escucha las palabras de, oh, estás depresivo, estás bajo de ánimo, tómate un OK. Estás bajo de nota, tómate el Pharmaton. Y la interacción de los neurotransmisores, los efectos secundarios y la interacción con otros medicamentos y el contexto donde yo estoy. Puntos suspensivos, que es lo que hemos estado hablando durante toda la charla. Entonces, medicar tampoco es fácil. Imagínense, así sea un tratamiento homeopático, nosotros no sabemos qué interacción puede dar. Yo he encontrado personas, por ejemplo, que son alérgicos al ajo y se supone que el ajo es un antibiótico natural. O son alérgicos a ciertas frutas que se utilizan dentro de las camas medicinales.
Entonces, si nosotros no abordamos esos temas biológicos, medicamentosos durante la consulta, ¿cómo nos atrevemos a siquiera indicar otro medicamento o otra acción que se pueden tomar? Hay cositas que se pueden, pero nunca salirnos de nuestro fuero, o por lo menos no hacerlo si no conocemos bien el caso, el contexto y sobre todo cómo podemos proyectarlo, que en este caso sería la prognosis. ¿Cuál es la prognosis de ese paciente? ¿Es un medicamento adaptable? Perdón, ¿es un trastorno adaptable? ¿Es un paciente funcional? Porque ahorita a través del BUDAS y las nuevas directrices de la OMS nos indican que nosotros en el diagnóstico también debemos especificar la funcionalidad del paciente. Entonces, medicamento versus funcionalidad, estado de funcionalidad, prognosis. Y todo esto, la base, es la diagnosis. Bien, les había dicho que ¿cuáles son los principales medicamentos? Entonces ya hablamos de neurotransmisores, los efectos, lo que se encuentra en el medio. Bueno, otra de las cositas que me había olvidado de decirles. Y eso sí. Merly, disculpa, es por el tiempo. Ya podríamos ir Cerrando. con todo el respeto que te mereces. Sí, Sí, por es que favor. no te preocupes, es que estaba contando los 40 minutos, por eso estaba mirando el reloj. Entonces los empecé a contar desde que iniciamos. No, Entonces tranquila. ya voy concluyendo. Ok, muchísimas gracias. Fármacos. Existen los ansiolíticos, los antidepresivos, los estabilizadores del estado de ánimo, que son diferentes a los antidepresivos, los antipsicóticos y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las demencias y desarrollos. Estos medicamentos, a pesar de que tienen efectividad, también tienen sus efectos secundarios. Y aquí voy cerrando. Entonces, dentro del efecto secundario, regálenme 5 minutos y ya cierro completamente el tema. ¿Qué efectos secundarios? ¿Qué efectos adversos? ¿Y qué síntomas o manifestaciones no esperadas tienen los psicofármacos? Eso depende de cada uno, pero generalmente los que más se presentan o que son transversales son, por ejemplo, la somnolencia, el mareo, letargo. Muchas veces el paciente puede presentar ataxias, hipertensión. Por eso generalmente los pacientes que ya están diagnosticados con tensión alta, tensión baja, no todos los medicamentos de tipo psicofarmacológico les sirven. Generalmente pueden generar cualquier trastorno de sueño. Lo que ya habíamos hablado de la dependencia física y fisiológica. Hay algunos medicamentos que generan anorexia y hay otros que nos generan totalmente lo contrario, que son los comedores compulsivos. Palpitaciones. Hay personas que sienten que también se ahogan, por ejemplo, como en el caso de la amitriptilina, algunos antidepresivos. Mialgias, dolores de tipo muscular. Salpullidos. Creo que no se me queda ningún otro síntoma. A veces hay fallas cardíacas, entonces, sobre todo con los medicamentos antidepresivos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el paciente que tenga enfermedades coronarias. También pueden haber altas concentraciones de glucosa. Por eso el paciente que es diabético, muy pocas veces tiene que ser el medicamento muy estricto, muy
específico para este tipo de pacientes. La dosis, el miligramaje, tendrá que ver con la manifestación, la sintomatología del paciente. En efectos más severos, más graves, ya estarían como los derrames cerebrales, la pérdida motora, entre otros. Para ir cerrando, 1. Debemos conocer de medicamentos, no solamente los psicofármacos, sino los que nosotros consumimos. Para cualquier enfermedad, no exagerar, seguir los tratamientos completos, mirar la eficacia, el espectro del medicamento, la interacción con otras sustancias, con otras actividades. Y lo más importante, todas las enfermedades de tipo mental se pueden trabajar desde lo psicofarmacológico como variable covariada de la psicoterapia. Dentro de los estudios y las investigaciones, la terapia cognitivo-conductual es la que tiene más estudios y mayor eficacia al trabajarlo como covariado dentro de sus tratamientos. Con eso no quiero decir que los otros enfoques o los otros modelos no sean efectivos, pero digamos que la que más he investigado es la interacción dentro de los mismos. Bueno, creo que ya con eso pues yo voy cerrando mi presentación. Espero pues que haya sido pues de amplitud. Por acá yo tengo alguna bibliografía que si alguno pues pudiera estar interesado en ello, que es especial para nosotros, para nuestra formación, con mucho gusto yo podría enviárselas. Por este espacio que nos has regalado.